Un hecho que resalta de los Piaroas es su negación absoluta al ejercicio de la violencia física o verbal. Severos en su autocontrol cuando no median factores perturbadores como el alcohol. Rigurosos y disciplinados. Se horrorizan de aquel que no es capaz de domesticar sus emociones. Por ello, frente a las destemplanzas, tienden a evadir, temerosos del peligro representado por el descontrol. El homicidio es desconocido debido a la creencia de que quien lo comete muere inmediatamente en horribles condiciones. Esto lo destaca un artículo de Wikipedia sobre la cultura y el comportamiento de los hermanos Piaroas. Son poblaciones aborígenes en donde se ha conjugado un mestizaje bien importante, ¿no? De Sáliva, Maco, Bare, y han venido asumiendo una actitud muy particular. Y Piaroa, pues, que ha sido la raza aborigen que ha predominado más en estas riberas del Orinoco y de las riberas de los ríos del Amazonas venezolano. Igualmente, su población está cercana más o menos a unos 14.500 habitantes y unos 780 que residen en la ribera del Orinoco del lado de Colombia. Y hago esta acotación porque en el marco de lo que hemos venido discutiendo sobre el tema del desarrollo, sobre el tema de la cultura, conseguíamos por allí esta obra hermosa que recoge alrededor de 280 ensayos, monografías, estudios de ese gran filósofo venezolano Ludovico Silva, Clavimándora, en honor, el nombre a personaje de Celá en España, de un típico hombre español, don Narciso Clavimándora, don Narciso Barrigón Clavimándora, que Ludovico pues tuvo bien de colocarle a esta obra, ¿no? Y hay un párrafo aquí sobre la contracultura, donde Ludovico pretende describir, caracterizar, conceptualizar 4 grandes categorías: cultura, contracultura, ideología y alienación. Compañero Adán Chávez y mi persona en uno de los congresos, creo que fue en el último congreso del partido, hicimos un debate bien interesante allá en los salones del Centro Simón Bolívar, de Parque Central, perdón, allá en Caracas, y hablábamos un poco en un planteamiento que el comandante Chávez también lo debatía con mucha fuerza y con mucha profundidad desde el punto de vista teórico, sobre el tema de la cultura y de la ideología. De la cultura y de la ideología. Ludovico, en su obra, estudioso del marxismo, como siempre fue, hablaba siempre de esas 2 categorías de manera separada, independientemente que después él hacía la observación de que la separación tenía que ver solamente con elementos de tipo analítico, porque al final se conjugaban y terminaban ambas, cultura e ideología, construyendo la conciencia social, la conciencia revolucionaria. Y Ludovico parte de un concepto que él dice que borra los extremos que desde el punto de vista antropológico se dice de la cultura, cuando habla de la cultura como la expresión de un pueblo, eso que pudiéramos nosotros de repente destacar de la cultura piaroa, y habla también de la cultura desde el punto de vista clásico,
O sea, la cultura vista solamente como expresión de las bellas artes. Y se agarra Ludovico de un concepto de Samir Amin, ese gran pensador africano, en donde Samir Amin, partiendo desde Carlos Marx, establece la cultura como el modo de organización de la utilización de los valores de uso, Y ahí obliga Samir Amin a debatir sobre el valor de uso y el valor de cambio. Concepto marxista que, de alguna manera, define las relaciones sociales de producción, define lo que llama Marx en El Capital, la estructura, la base, el basamento, en palabras de Ludovico, es decir, los cimientos de la cultura, que no es otra cosa, palabras de Ludovico, que el mostrar la realidad, dice Ludovico. Mostrar la realidad. La cultura muestra la realidad sobre la base de las relaciones sociales de producción que se dan entre los seres humanos y que esas relaciones sociales de producción que generan bienes y servicios, como el caso de la experiencia que hemos visto el día de hoy acá en la comunidad Betania de Topocho, que luego la cultura capitalista, entre comillas, obliga a convertir ese bien de uso en una mercancía, Y entonces ahí comienza a comportarse sobre la base de las leyes del mercado. Leyes del mercado definen el valor de cambio. La naturaleza del producto define su bien de uso, su valor de uso. Entonces dice Ludovico que esa cultura que muestra, descubre esa realidad concreta, es distorsionada por la ideología, partiendo de esa concepción de ideología que pretende un estadio ideal de la sociedad que cae en el fetichismo y luego distorsiona o funge como un elemento de control, del preconsciente, dice Ludovico, partiendo de los estudios que hizo Ludovico sobre las tesis de Sigmund Freud sobre el comportamiento humano. ¿Por qué decimos toda esta pajita? Porque es fundamental para nosotros en estos momentos particulares de nuestra historia política, estas experiencias que hoy hemos visto con tanto agrado, con tanta satisfacción en esta comunidad aborigen, que ha puesto de manifiesto prácticas ancestrales extraordinariamente maravillosas de cultivos, completamente orgánicos, y que entre ellos históricamente intercambian una piña por una carga de yuca, una gallina por una carga de piña, una hortaliza por un intercambio entre lo que ellos utilizan para su alimentación. Y poco a poco, con el devenir del tiempo, por supuesto, las influencias externas han venido convirtiendo la comunidad piaroa en otra realidad. Ya sus churuatas tradicionales han venido siendo sustituidas por casas que le brindan una mayor protección. Pero lo que quiero destacar de esta experiencia de hoy, más allá de esa maravillosa práctica orgánica en un 100% del cultivo de la piña y de la yuca, es su comportamiento en función de las relaciones sociales de producción. Cómo la familia, padre e hijo, madre e hija, e hijos, comparten las faenas en el campo, y cómo ellos suprimen la violencia. Es decir, cómo ellos están impregnados de bondad, de amor, de solidaridad, de complementación. Cómo nos explicaban en la ruta, cuando veníamos para acá, el proceso de recuperación del bosque después que ellos talan y queman para cultivar. Cuando no se dan los rendimientos, abandonan y van a otro campo y aseguran que ese campo donde ya sembraron comience a generar lo que ellos llaman los rastrojos.
ese rastrojo crece, vimos algunas experiencias cuando veníamos allí, y una vez que crece y conforma nuevamente un sustrato importante para la siembra, se recupera y puede ser utilizado nuevamente para poder volver a la siembra, Es decir, un concepto estrictamente ecológico. Luego vienen elementos de carácter ideológico que intentan en la dinámica, como dice Ludovico citando a Freud, en la dinámica que conforma esa ideología distorsionadora, esa cultura descubridora de la realidad, cuando convergen, construyen entonces lo que Marx llama la superestructura, es decir, el edificio de la sociedad, que está vinculado a las leyes, al componente jurídico, a las normas, al modelo de sociedad, Nuestra revolución bolivariana ha de ir transitando hacia ese encuentro de esa cultura propia de nuestras raíces, de nuestros orígenes, desde nuestros hermanos aborígenes primigenios hasta nuestros hermanos africanos que vinieron, esclavos como fueron traídos por los españoles, los europeos que se conformaron acá y generaron un mestizaje único y que luego nos impusieron una cultura, que no fue una cultura, nos impusieron una ideología, una religión, una cultura cristiana. Bueno, esa religión con carácter ideológico, cuando se encuentra con esa realidad, empieza a conformar normas, leyes, pautas, modelos, eso que llamó de manera muy sabia José Manuel Briceño Guerrero, esos tres grandes minotauros, el industrial eurocentrista después de la Revolución Francesa, el hispano cristiano y el rebelde salvaje africano, como él los conjuga, bueno, crearon eso que hoy es el venezolano, la venezolanidad. Nuestro proyecto revolucionario, que el comandante Chávez atrapó en su planteamiento teórico, en su planteamiento histórico, en su planteamiento ideológico, en su planteamiento cultural, filosófico, diría yo, es lo que nosotros estamos tratando de que el mundo sepa, lo conozca, lo descubra, no lo distorsione, lo descubra, lo vea, lo palpe, lo toque, y que sepa que esas raíces nuestras de paz, de tranquilidad, vienen de nuestros aborígenes, de estos piaroas hermanos, que se apartan de la violencia, se apartan del irrespeto. El cariño, el afecto es lo que está presente. Se aferran al trabajo, porque son trabajadores, muy trabajadores. Se aferran a lo colectivo, por eso sus chabonos, por eso sus churuatas. Y que luego, con los componentes adicionales, ideológicos, culturales, que fueron conformándose, dieron origen a esta sociedad libertaria, sociedad de paz, sociedad productora. Yo, con mucha humildad, pues quisiera destacar de estos 200 y tantos ensayos que hay acá de Ludovico, contracultura, cultura e ideología, belleza y revolución, que es importantísimo. Aquí hace un pequeño esbozo Ludovico sobre esa obra que él escribió de Belleza y Revolución, bien interesante, donde plantea él que la belleza, entre otras cosas, dice, a pesar de tener tantos elementos reaccionarios, no deja de ser revolucionaria, porque la belleza viene acompañada de sensibilidad. No hay belleza si no hay sensibilidad. Y por esa razón nosotros queremos compartir con ustedes que un componente fundamental de nuestra revolución bolivariana tiene que ver con estas raíces culturales e ideológicas que convergen en una conciencia social revolucionaria, libertaria, pacífica, es lo que le da como que el punto de anclaje, el punto de enfoque a nuestra revolución bolivariana, cultivando patria.
la 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 la.